Bien, muy buenos días a todos mis estudiantes de sexto grado. Antes de proceder a grabar el video, quiero saludar acá a Marcelo Pereira Castillo, quien me dice que le dé un saludo en esta actividad del día lunes. Estoy cumpliendo con él enviándole el saludo. Espero que este video también le guste. Vamos a proceder entonces a la grabación del video correspondiente al día de hoy. Bien, la institución educativa San Pedro y San Pablo, Ciencia y Tecnología es el área que vamos a trabajar y el tema, cómo se relacionan la diversidad de las plantas con las características de un ecosistema. La fecha, el 5 de octubre del 2020. Las normas de convivencia en clase que se van a establecer y posteriormente se van a evaluar. Los recursos que vamos a necesitar son el texto, características de los ecosistemas y la diversidad que nos está proporcionando el Minedu. Y acá solo son 2 hojas, pero en realidad son 6 hojas que tenemos que analizar y es bastante teoría la que tenemos que leer de verdad. Ahora vamos a ver el desarrollo de la actividad. Hoy empieza tu investigación y en esta oportunidad iniciarás el estudio de la relación que existe entre las características de los ecosistemas y la diversidad de las plantas. Por ello es necesario observar el ambiente donde vives. Reflexionarás sobre las plantas de tu comunidad y su relación con los seres humanos. ¿Cuál es nuestra meta del día de hoy? Pues analizar y explicar las características de los ecosistemas con la diversidad de plantas. A ver, vamos a contestar la primera pregunta. ¿Sabes qué plantas son las más abundantes en tu región? A ver, yo me voy a poner en tu lugar y voy a contestar. Aquí hay muchos ficus, geranios, sábilas, etc. ¿Cómo lo vas a saber? Pues sales a tu jardín, sales al parque, vas a observar y ahí vas a encontrar una diversidad de plantas. 2. ¿Sabes cuán diversas son las plantas en tu localidad? He observado que hay mucha variedad de plantas, principalmente cuando iba al parque, porque ahora ya con la coyuntura no podemos salir. Entonces es importante esto. Pregunta número 3. ¿Conoces su importancia para la vida de los pobladores? Nos proporcionan el aire que necesitamos porque son nuestros filtros ante tanta contaminación. Y en esta parte donde vivimos hay demasiado polvo, demasiadas fábricas que contaminan nuestro ambiente, ¿no? Entonces tenemos que ver eso. ¿Sabes la importancia que tienen para la vida de otras plantas y de otros animales? Son las primeras en la cadena alimenticia, por lo que son muy importantes para la preservación de todos los animales. Bueno, estas respuestas, como siempre te digo, no necesariamente son las que tú tienes, pero te van a orientar a seguir la actividad del día de hoy. Vamos a obtener nuestra pregunta de investigación. Copia en tu cuaderno la pregunta de investigación de hoy. ¿Cuál va a ser? ¿Qué características del ecosistema se relacionan con la diversidad de las plantas? Bien, vamos a plantear nuestras hipótesis. Ahora escribe 1 o 2 posibles respuestas para las preguntas de investigación. Escribe al lado de cada respuesta una idea que la fundamente. Ordenas tus ideas antes de escribir. Creo que las características de los ecosistemas que se relacionan con la diversidad de las plantas son. ¿Cuáles son? El clima y la altitud en donde crece. Bueno, para mí es eso, de repente para ti es otro. Tus ideas son muy importantes. Recuerda que tus respuestas son hipótesis sobre las características del ecosistema y las plantas. Recuerda también que para demostrar lo que has afirmado en tus hipótesis necesitas investigar. Así tus ideas estarán basadas en evidencias científicas. Claro, hay que investigar y sustentar lo que estamos diciendo. Vamos a elaborar un plan entonces. Sabes que además que para dar una respuesta basada en ciencia necesitas información de investigaciones científicas que puedas obtener de diferentes fuentes. Vas a elaborar un plan sencillo para hacer una investigación y escríbelo en tu cuaderno. Recuerda que lo fundamental de un plan de investigación tiene los siguientes elementos. Primero, las acciones que voy a realizar. ¿Qué haré primero? Hacer una lista de donde puedo encontrar información que sea verídica y que tenga respaldo para contestar a mi pregunta de investigación. Después de investigar, contrastaré lo que pensaba en un primer momento, que son mis hipótesis, con lo que he aprendido ahora con mi investigación. Finalmente, luego de analizar la información relevante, ya podré contestar las preguntas de investigación. En tu portafolio tienes anotado también lo que sigue en tu plan. Si tienes posibilidades de conseguir información, inclúyenla en tu lista de materiales. Para ayudarte, te alcanzamos una ficha de lectura como material que te servirá para informarte y dar respuesta a la pregunta de investigación. Ya, el primer material que vamos a tener es la lectura que ya les hablaba, características de los ecosistemas y la diversidad. El material 2, vamos a buscar de repente libros, páginas web que cumplan con los criterios de confiabilidad, especialistas del tema sobre ecosistemas y temas afines.
Si has elegido una lectura para tu investigación documental, recuerda que la información que obtengas debe ser de fuentes confiables. Ya conoces los criterios de confiabilidad, después tendrás la oportunidad de evaluar el material que has empleado. Bien, ¿en qué registrarás la información que obtengas de la lectura? Pues vamos a hacer uso de nuestro cuaderno de campo de ciencia y tecnología. A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a la pregunta planteada, te invito a leer el texto Características de ecosistemas y diversidad, que se encuentra disponible en la sección de recursos de la plataforma. Al leer te sugiero que analices lo que sigue. Escribe resúmenes de cada parte de la lectura. Bien, mis estimados estudiantes, hemos llegado acá a esta lectura extensa, como les decía, son casi 6 hojas, características de los ecosistemas y la diversidad. Bien, te dejaría acá que pauses el video y que tú solo te ingreses en esta lectura tan extensa que tenemos, pero quiero facilitarte un poco el entendimiento de esta clase. Vamos a intentar resolverlo juntos, así que paciencia nada más. Avanzamos. Características de los ecosistemas y la diversidad. Vamos a ver una lectura. La casita bonita es el nombre de un relato para niños, pero hoy será el nombre que le pondremos por esta vez a un árbol de encino. Hace años se realizó un conteo de seres que lo habitaban y se descubrió que sobre él vivían 30 especies de aves, 200 especies de mariposas y miles de insectos, todos en un solo árbol. Ahora imagínate cuántos animales perderán su casita bonita cada vez que se corta un árbol. Y si en vez de uno se cortaran miles de árboles, como está ocurriendo en este momento en muchos lugares del país, miles de especies se quedarían sin su casita bonita. Seguramente, si los animales que los habitaban pudieran hablar, nos dirían al respecto: ni mi casa es ya mi casa, y tú, que si tienes posibilidades de hablar, ¿qué les dirías? Bien, ahí tenemos una pequeña lectura. Ahora vamos a ver lo que es una introducción a los ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Es un conjunto de seres vivos que se relacionan entre ellos y con el medio en el que viven. En otras palabras, el ecosistema es una unidad formada por factores bióticos o integrantes vivos como los vegetales y los animales, y factores abióticos que son componentes que carecen de vida, como por ejemplo la luz, temperatura, salinidad y el agua. Aquí vamos a ver más claramente qué es un ecosistema. Un ecosistema es un conjunto de organismos de una comunidad y su entorno. En el ecosistema podemos identificar a los organismos que conforman varios tipos de seres vivientes o factores bióticos. Vamos a ver el gráfico de flechas que señalan la cadena trófica, es decir, quién sirve de alimento a quién. Vamos a ver acá. Tenemos el productor, que es la planta. Este productor, tenemos un consumidor primario, que es el animal herbívoro. Luego tenemos un consumidor secundario, que es el animal carnívoro. Y el consumidor terciario es un animal depredador. Quiere decir que empezamos desde una cadena del productor, el consumidor primario, el consumidor secundario y un consumidor terciario. Esa es la cadena que sigue. Ahora, vamos a ver qué son los productores. Son las plantas capaces de producir materia orgánica, como almidones, azúcares, etc., a partir de materiales inorgánicos, como el aire y el agua, y la energía, como es la luz solar, por lo que se denominan seres autotrófos, fabrican su propio alimento. Los productores fabrican su propio alimento como las plantas. Acá tenemos las plantas que son los productores porque fabrican su propio alimento. Bien, los consumidores, vamos a ver. Los consumidores de primer orden son los animales herbívoros que se alimentan de las plantas. Acá tenemos la jirafa, el elefante, el conejo y la vaca. Estos son los consumidores de primer orden, quienes se comen a las plantas. Bien, tenemos ahora los consumidores de segundo orden. Son los animales carnívoros que se alimentan de los herbívoros. Ya vamos subiendo. Tenemos, por ejemplo, el zorro y el halcón como ejemplos. Vamos a ver los consumidores de tercer orden. Son los animales que se alimentan de los dos grupos anteriores. ¿De quiénes? De los herbívoros y de los consumidores de segundo orden. Acá tenemos al león, al búho, el zorro y el oso. Los consumidores en este caso son los carroñeros. Son los animales que se alimentan de los cadáveres de los animales de los grupos anteriores. Estos carroñeros se comen los cadáveres. Bueno, tenemos los buitres y tenemos las hienas como ejemplo.
Ahora tenemos los consumidores, que son los descomponedores, que son el último grupo. Son los hongos y los seres microscópicos, como las bacterias, que se descomponen en la materia orgánica muerta y se alimentan de ella. Aquí tenemos los hongos y tenemos las bacterias. También encontramos factores abióticos. En el ecosistema también encontramos a los materiales como el agua, el aire, minerales del suelo y la energía como la luz solar o factores abióticos. Estos son los materiales que las plantas transforman para construir su cuerpo y guardar sus reservas, de las que los herbívoros se aprovechan y nosotros también. En el ecosistema los seres vivos intercambian materia y energía entre ellos y en su entorno. Bien, acá tenemos los abióticos: el agua, el suelo, el clima, luz solar y otros más que podemos citar. La diversidad de plantas, ¿cómo se relacionan con el ecosistema? Las plantas se relacionan con el ecosistema de muy diversas formas. De todas ellas hemos priorizado la siguiente. Plantas diferentes viven en ecosistemas con características diferentes. En el ecosistema están presentes las plantas, que son organismos que tienen partes verdes, hojas y algunos tallos, que son las fábricas de alimento que producen a partir de materias inorgánicas, como el dióxido de carbono y el agua, utilizando la luz solar como fuente de energía. Las plantas, como todo ser vivo, respiran oxígeno y expulsan dióxido de carbono las 24 horas del día. Además, son capaces de almacenar una gran cantidad de agua y luego distribuirla al ambiente a través de la transpiración. Plantas diversas en ecosistemas diversos. ¿Cómo se genera un ecosistema? Solo imaginemos un espacio abandonado, limpio y húmedo. Al comienzo ahí solo crecen pequeñas plantas silvestres, después vendrán los árboles coníferos y luego los árboles robustos, que forman el bosque. Cuando empieza a formarse el ecosistema hay pocas especies de plantas, después la cantidad de plantas crece y también la variedad. Y cuando el ecosistema llega a su máximo crecimiento, la cantidad y diversidad de plantas será muy grande y tendrá también más consumidores. El ecosistema puede verse perturbado por periodos de frío intenso, incendios forestales, exceso de consumidores, etc. Los ecosistemas no son estables todo el tiempo, van y vienen, y cada vez las plantas son siempre de primera en poblar los espacios. Entonces tendremos que al principio los ecosistemas son simples, con pocas plantas y poca diversidad, pero van volviéndose cada vez más complejas a medida que ingresan otros organismos. Las etapas de este desenvolvimiento son llamadas sucesión. Durante la sucesión normalmente existe un crecimiento de la cantidad de seres vivos que lo conforman y por consiguiente crece el almacenamiento de nutrientes. La vida en el ecosistema depende de la diversidad de las plantas. Las plantas son importantes por diversas razones. La primera razón, por haber cambiado la composición de la atmósfera terrestre. En los inicios de la Tierra no había prácticamente oxígeno, pero abundaba el dióxido de carbono y el agua. Las plantas eran muy simples, pero de gran tamaño, como es el caso de los helechos arbóreos. Entonces, al producir sus alimentos mediante la fotosíntesis, las plantas crecían y a medida que se hacían más grandes, desechaban más oxígeno al ambiente. De este modo, poco a poco, la cantidad de oxígeno fue creciendo hasta que fue posible respirar y los animales pudieron vivir. Así empezó la diversidad. Miren qué bonito este relato. Ahora vamos a ver lo que es la fotosíntesis para algunos. Primero, la planta extrae agua y minerales del suelo a través de las raíces. Luego, las hojas absorben el dióxido de carbono del aire y liberan oxígeno. Finalmente, la luz solar aporta a los cloroplastos energía para producir azúcar, que es la comida para las plantitas. Acá podemos ver un gráfico bien elaborado para que ustedes se puedan guiar. ¿Cuál es la segunda razón? Ya vimos la primera. La segunda razón, porque la vida en la Tierra depende de ellas. Los humanos, al igual que el resto de los animales, no podríamos alimentarnos sin las plantas, porque directa o indirectamente lo que comemos procede de los vegetales. A partir de la materia orgánica elaborada por las plantas, se van alimentando el resto de organismos de la Tierra. En el mar también se da este fenómeno. Las larvas de los cangrejos son devoradas por las sardinas y luego los atunes se alimentan de las sardinas. Los humanos dependemos directa o indirectamente de las plantas para poder alimentarnos. Si comemos carne animal, esta procede de un animal que se ha alimentado de hierba. Cuando comemos alimentos vegetales, estos han sido producidos directamente por las plantas. De las plantas obtendremos cereales como el trigo, que es el alimento más importante del mundo occidental, el maíz, base de la alimentación en muchos lugares de América, o el arroz, primera especie alimenticia de Asia. En la diversidad de ecosistemas habrá diversidad de plantas. Las plantas, junto con otros factores,
dan origen a la diversidad de los ecosistemas. Hay varios factores para la diversidad. Veamos dos ejemplos importantes. Las plantas con flores son muy importantes para producir la diversidad porque mediante la polinización y posterior fecundación de las mismas a través de agentes polinizadores como las aves, como es el picaflor, o insectos como la abeja, mariposa o avispa, aseguran que la especie no desaparezca. Gracias a esta forma de reproducción, el polen viaja muy lejos con los animales que lo transportan y fecundan flores de otras variedades, produciendo así nuevas variedades. Este proceso se va diversificando y genera variedad tras variedad de plantas que van creciendo y multiplicándose, pero la variedad también depende del ambiente. Es así que, por ejemplo, conforme se retiran los hielos de la montaña, se va produciendo la sucesión. Las montañas se va poblando de diferentes especies, primero de vegetales y luego de animales. Las plantas se convierten en especies endémicas de las diferentes altitudes. Por supuesto que este proceso no ocurre en cortos periodos de tiempo, esto requiere de cientos y hasta miles de años. De este modo, al tener los ecosistemas característicos diferentes como altitud, cantidad de lluvias, temperatura y composición de suelo, será posible que existan especies de plantas diferentes en cada ecosistema. Bien, queridos estudiantes, esta lectura es bien extensa, de 6 páginas. He tratado de reducirlo lo más posible para que ustedes lo puedan entender. En la diversidad de ecosistemas habrá diversidad de plantas. Las plantas junto con otros factores dan origen a la diversidad de otros ecosistemas. Hay varios factores para la diversidad, veamos dos de los más importantes. Las plantas con flores son muy importantes para producir la diversidad porque mediante la polinización y posterior fecundación de la misma a través de agentes polinizadores, aseguran que la especie no desaparezca. Gracias a esta forma de reproducción, el polen viaja lejos con los animales que los transportan y fecunda flores de otras variedades. Acá tenemos, por ejemplo, el 1, la producción del polen. La flor produce granos de polen. Polinización, los insectos transportan el polen. 3, la fecundación en el óvulo. El grano del óvulo da lugar al tubo. Y luego la formación de semillas y el fruto. El 5 es la maduración de las semillas y el fruto de germinación. Ustedes con mayor detenimiento pueden observar lo que es el proceso, ¿no?, de las plantas o la polinización en este caso. Vamos a ver, en la diversidad del ecosistema habrá diversidad de plantas, pero la variedad también depende del ambiente. Es así que, por ejemplo, conforme se retiran los hielos de las montañas, se va produciendo la sucesión. Acá vamos a ver que de acuerdo a la altitud que tenemos, de acuerdo a los metros sobre el nivel del mar, también se producen diferentes variedades de plantas. Entonces ahí tenemos las plantas, ¿no? Tenemos el prado, tenemos matorrales, pino negro, pino silvestre, haya, robles, encinas y coscoja, de acuerdo a la altura en que están. A mayor cantidad y variedad de ecorregiones habrá mayor diversidad de plantas. ¿Qué cosa viene a ser una ecorregión? Es un área geográfica que se caracteriza por tener el mismo clima, mismo tipo de suelos, condiciones de humedad y la misma flora y fauna. En el Perú, tras varios intentos clasificatorios, se ha propuesto una última que comprende 15 ecorregiones. En estas ecorregiones se ha identificado especies de plantas que crecen solo allí, por lo que son denominadas endémicas. Actualmente se han identificado 36 géneros de plantas o grupos de especies endémicos en el Perú. Hasta hace muy poco eran 37, pero una especie ha sido identificada también en Bolivia, por lo que ya no se puede asegurar que esa especie sea propia solo del Perú. El Perú está comprendido entre los 10 países con mayor diversidad del planeta. Entonces, ¿qué cosas son las ecorregiones? Cuando tiene un mismo relieve, mismo suelo, misma flora, misma fauna y mismo clima. ¿Ya? Esa es una ecorregión. Ya tienes nuevas ideas sobre las características del ecosistema que se relacionan con la diversidad de las plantas. Seguimos aprendiendo entonces. Ahora sí estás en condiciones de escribir algo más sobre las preguntas de investigación. ¿Cuál era? ¿Qué características del ecosistema se relacionan con la diversidad de las plantas? Debido a que en cada ecosistema se encuentran diversos tipos de plantas y que no toda planta crece en todo lugar debido a muchos factores como el clima, como la altitud, cada una necesita de las condiciones necesarias para desarrollarse, a la cual podemos llamar también ecorregión. Entonces, analiza la confiabilidad del material que has leído. Recuerdan que teníamos que analizar, acá tenemos un cuadrito. Por ejemplo, fuente de información, hacia una página web, ahí está la dirección que yo encontré. Identificación del autor es una persona. Identificación del autor, profesión, biólogo. Ocupación es biólogo y ecólogo. ¿Cuántas veces se le cita? 2 veces. Se llama Howard T. Odum.
y es un estudio o investigación. Con esto ya estamos dando criterios de confiabilidad a la información que acabamos de leer. Bien, felicitaciones, realizaste la actividad que te he propuesto, estoy seguro de que hoy aprendiste algo muy importante. Si es así, espero que te sirva para formarte ideas más claras acerca de la relación que hay entre las características de los ecosistemas y la diversidad de las plantas, y de qué depende que exista la diversidad de plantas en un lugar. Selecciona lo que crees que puedes incluir como producto final de tu trabajo y anota lo que presentarás a tu familia. Por ejemplo, la pregunta de investigación y el trabajo de investigación que has realizado para encontrar las relaciones entre las características de los ecosistemas y la diversidad de plantas. También la importancia que tiene la cantidad de corregiones para que haya diversidad de plantas. Bien, ahora autoevalúate, tú vas a hacer una autoevaluación. Marca con un visto bueno si lograste este criterio y con un aspa si no lograste. Luego vas a poder mejorar tus productos. Acá tenemos una lista de cotejos para hacer una autoevaluación. A ver, ¿explicaste el ecosistema como un conjunto de organismos de una comunidad de su entorno? Correcto. ¿Explicaste que gracias a la sucesión el ecosistema se va poblando de la variedad de plantas hasta llegar a su máximo desarrollo? Claro que sí. ¿Explicaste que las plantas son importantes porque cambiaron la atmósfera de la Tierra? Claro que sí, eso lo vimos también. ¿Explicaste que las plantas con flores producen la diversidad gracias a que aves e insectos llevan el polen lejos de la planta y fecundan flores de diferentes variedades? Claro que sí. Bien, con tu familia, ¿qué vas a hacer? Vas a explicarle la importancia de la planta para que se generen ecosistemas y cómo se produce la sucesión. Explícales también por qué tenemos una gran diversidad de plantas y cómo las aves, las mariposas y las abejas son tan importantes para la existencia de la diversidad. Muy bien, vamos a reflexionar. Recuerda la meta, analizar y explicar las características de los ecosistemas con la diversidad de plantas. ¿Lograste la meta? Sí, explícalo acá en un texto corto. ¿Qué logros tuviste o qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó a lograr la meta el proceso de investigación? ¿Y qué fue lo que te permitió construir tu conclusión respecto a la pregunta de investigación y por qué? ¿Qué espero que hayas aprendido hoy? Mis estimados estudiantes, todo lo que hemos visto se resume a esto de acá. Que la diversidad de ecosistemas con características diferentes en clima, tipo de suelo y condiciones de humedad y otras son la causa de la gran diversidad en el Perú. Miren, nada más que llegamos. Todo lo que hemos leído para un solo resumen. Que la diversidad de los ecosistemas con características diferentes en clima, o sea, depende del clima y dependiendo del suelo y las condiciones de humedad y otras condiciones más, son la causa de la gran diversidad de plantas en el Perú. Eso es todo. A un aviso para el día de mañana, deberás conseguir 2 plantas herbáceas, hierbas iguales comunes de tu localidad. Puede ser, por ejemplo, alimenticia como el romero, huacatay, etcétera, medicinal como la manzanilla o la salvia, o una planta decorativa o cualquier otra, para poder trabajar la segunda parte de este trabajo. Muy bien, ya te paso el video explicativo para que lo puedas ver y trabajarlo con mayor detenimiento. También te voy a pasar la lectura del mineo, que son 6 hojas, que tú la puedes analizar de repente mucho mejor de lo que yo lo he hecho. Pero como te digo, este video es explicativo y es sobre todo gratuito, ¿ya? Así que si tú lo puedes hacer mejor, no hay ningún problema. Yo aparte lo trabajo con mis niños de 8 a 10 y media, entonces te dejo el video para que tú le puedas dar la utilidad que desees. Ahora sí, solo te pido que te suscribas a mi canal, recuerda darme like y activa la campanita para más videos. Bien, estimados estudiantes, ahí me voy a quedar. Espero que te haya gustado el video. Ha sido un trabajo arduo poder analizar cada una de esas 6 hojas y aparte la actividad del día de hoy. Espero que te guste y nos vemos en un próximo video.